la Asociación Feminista La Cuerda. Ajá. Y ahí participo desde el 2002, ¿verdad? Esos son, ¿qué? 18 años ya. Sí. Y bueno, perdón, antes de eso, yo como parte del colectivo Voces de Mujeres, no, miento, como parte de la AEU, fui delegada en el sector de mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil en 1994. Entonces soy socia, pues soy integrante y fundadora, digamos, ¿verdad?, de la Alianza Política Sector de Mujeres, en donde participamos diferentes colectivos. Y todavía sigo siendo, y luego, digamos, como salí de la EU, entonces me quedé participando como el colectivo Voces, como delegada del colectivo Voces de Mujeres, y todavía participo en esa alianza, que sigue existiendo, ¿verdad? Y participo en otro colectivo, que es la Asociación Femenina de Desarrollo de Zacatepec, que es AFEDES, que trabaja en varias comunidades, en comunidades aquí en el departamento de Zacatepec, ¿verdad? Y este colectivo, aunque está integrado en un 99% por mujeres cachiqueles, ¿verdad?, de aquí de este territorio, pues también participamos algunas mestizas, ¿verdad? Y fundamentalmente se dedica a la agroecología. Y las compañeras cachiqueles, bueno, todas, digamos, estamos como en la protección de los tejidos, ¿verdad? Y de la indumentaria. Y protegiendo, digamos, como toda esa producción colectiva, ¿verdad? Como parte de la propiedad de los pueblos. Entonces, por ahí, ahí es donde participo. Y aparte, Muchas gracias. sí, aparte, soy parte del coro feminista, porque canto también. Ajá. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, entonces la primera serie de preguntas, digamos, es sobre su participación en el movimiento estudiantil. Entonces, para comenzar, me gustaría saber qué fue lo que la motivó a participar dentro del movimiento estudiantil. Bueno, mira, yo creo que es bien importante hablar del contexto, ¿verdad? Yo estudié en un colegio privado, en el Liceo Francés, y bueno, en 1986 fue que me gradué. Era como todavía estaba muy fuerte, digamos, toda la, la situación de conflicto, la guerra, ¿verdad? La represión en el país. Y entonces yo me recuerdo que habían muchas compañeras del colegio y sus papás sobre todo que decidieron no meter a sus hijas a la San Carlos, ¿verdad? Por lo peligroso que era en ese periodo. Sin embargo, bueno, mi familia era una familia digamos, de clase popular, ¿verdad? Yo vivía en un barrio popular en la zona 3 y no teníamos las posibilidades para pensar, ¿verdad?, en estudiar en una universidad privada, ¿verdad? Entonces, además, a mí me hacía muchísima ilusión ir a estudiar a la San Carlos, ¿verdad? Porque ahí había estudiado pues, mi tía. No todo el mundo había tenido la posibilidad de estudiar en la universidad de mi familia, ¿verdad? Casi que yo era la segunda que estudiaba en la U. Entonces, me hacía mucha ilusión. Y bueno, entro a la universidad en el 87, ¿verdad? Y creo que a mí me cayó el 20 de muchas cosas, ¿verdad? Cuando entré a la universidad, yo siempre fui como muy activa, ¿verdad? Desde el colegio, en grupos de teatro y en andar haciendo un montón de cosas y movidas, digamos, con otras compañeras. Entonces, cuando entro a la universidad, recién se había tomado la asociación de estudiantes por parte de un grupo con el que yo empecé a participar, que es el Grupo Fénix. Y tuve como mucha relación con diferentes colectivos, o sea, había una vida de participación muy activa, ¿verdad?, en la Escuela de Ciencia Política. Entonces, empiezo incorporándome en un grupo de teatro y, bueno, con mis compañeras y mis compañeros de mi clase, digamos, había como mucho análisis, ¿verdad?, de qué era lo que estaba pasando. Éramos bien chavitos que tenemos 18 años, ¿verdad? O sea, no... pero casi todos teníamos eso, de barrios populares, ¿verdad? Y entonces, para mí fue como, primero, es que era como normal ser parte, creo yo, de alguno de los movimientos, porque todo el mundo estaba participando en algo.
que es bien diferente de cómo sucede ahora, ¿verdad? Porque cuando yo entré a la universidad, todo mundo en los corredores estábamos hablando de qué era lo que estaba pasando, o sea, había mucho debate político, ¿verdad? Lo que sí es que yo estudié en la tarde, entonces en la escuela en la tarde había muchas personas también que estaban estudiando una segunda carrera. Entonces habían médicos, abogados, ingenieros, agrónomos, agrónomas, no sé, o sea, habían profesionales que estaban estudiando sociología o estaban estudiando ciencia política como segunda carrera, personas un poco mayores, ¿verdad? Más mayores que yo, digamos, que en esa época yo los miraba así como viejos, pero bueno, hoy, como todo es relativo, tendrían unos sus 30 años, ¿verdad? 30, 35 años y ya tenían ¿qué? Experiencia profesional y otra vivencia, ¿verdad? Entonces, la verdad es que entro en un momento en el que había mucha participación, había mucha ebullición y además la organización estudiantil era algo que mucha gente lo sentía como muy cercano, ¿verdad? Eh, Casi toda la gente estaba como muy preocupada porque pasaba con la asociación de estudiantes, por conseguir información, ¿verdad? Habían asambleas estudiantiles en donde se hacía como análisis, habían pasos de aulas, ¿verdad? Por lo menos 1 o 2 veces por semana informando qué era lo que estaba pasando en el país. O sea, la gente de la asociación de estudiantes era gente que buscaba solidaridad para los sindicalistas que habían sido asesinados, para las familias, para personas, digamos, integrantes de organizaciones campesinas que estaban pues peleando sus derechos, digamos, y que estaban en una situación bastante precaria y que estaban buscando apoyo o pasaban a informar a las clases que iba a haber alguna marcha o alguna concentración, invitando el mundo explicando qué era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, la verdad es que para mí ese primer año de estar en la universidad, además de que fue súper emocionante, porque yo tenía muchas ganas de entrar a la U, ¿verdad? Había sido un sueño mío desde chiquita, se vio potenciado, ¿verdad? Con todo este movimiento alrededor mío, ¿verdad? De estudiantes jóvenes, de muchos de mi misma edad, otros mayores, pero que estaban como muy preocupados. Eh, y entonces la Asociación de Estudiantes decidió hacer hubo una elección, me acuerdo, en el 87, como a finales del 87, cuando yo entré, y el grupo político con el que yo me había acercado, que además eran mis compañeros de clase, ¿verdad? Ganaron la asociación y entonces nos metimos a hacer un proyecto de censo estudiantil en la escuela. Y me hablaron para ver si yo quería ser parte de eso, ¿verdad? Entonces yo me encargué como toda la parte de la tabulación de las boletas, que es algo que a mí la estadística siempre me ha gustado. Y bueno, nos metimos como a hacer esos resultados para ver qué tipo de cosas podíamos potenciar, ¿verdad? O sea, que a quienes les gustaba el deporte o el arte, ¿verdad? El teatro, la música. Y como estábamos desde la asociación, la idea era como potenciar eso, ¿verdad? La organización estudiantil alrededor de estas áreas de interés. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante. Yo nunca he sido deportista, pero pues me tocó como apoyar, ¿verdad? De algunas cosas así. Entonces, la verdad es que lo que a mí me llamó la atención de incorporarme fue ser parte de algo que se estaba moviendo, ¿verdad? La verdad es que sentirme parte de algo que está tratando de construir algo bonito, ¿verdad? Eso me parece que fue muy, muy importante. Y esa creo yo que fue la razón central, ¿verdad? De por qué yo me incorporé al movimiento estudiantil. Muy larga la respuesta, ¿no? No, está perfecto. Entonces, ¿considera que el haber estudiado directamente en la Escuela de Ciencia Política como que influyó en su deseo de participar en la asociación? El que haya sido específicamente en esa escuela, digamos, en vez de en otra facultad. No creo, porque la verdad es que era algo que sucedía en todas partes. Entonces yo tenía contacto con compañeros, compañeras de medicina, de agronomía, de psicología, de ciencias de la comunicación,
de veterinaria, de económicas, de derecho, o sea, es que era en toda la universidad que sucedía esto, ¿verdad? Y había una comunicación bastante permanente entre estudiantes, entre escuelas, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo, digamos, muy bien me podía, porque además el edificio de ciencia política quedaba como en medio, ¿verdad? Entre derecho y atrás estaba económicas, era en el S5, ¿verdad? En el que le decían el gallinero. Estábamos cerca de humanidades, cerca de ciencias de la comunicación, y es que salías ahí a la plazuela y te encontrabas con todo el mundo, ¿verdad? Incluso hacíamos conciertos ahí en la plazuela Rogelia Cruz, eh, ¿verdad? Nos poníamos de acuerdo como varias unidades académicas, hacíamos cosas, ¿verdad? En conjunto, entonces había mucha actividad estudiantil en todas las facultades, en todas las escuelas, no era solamente en ciencia política. Y yo tenía amigos y amigas de todas las unidades académicas que nos íbamos empatando, ¿verdad? O sea, no dependía de una escuela nada más. Sí, era completamente distinto a como es ahora, digamos. Así es. ¿Y cuál fue su rol o el papel dentro del movimiento estudiantil? Bueno, mira, yo creo que fueron varias cosas, ¿verdad? Primero, cuando nosotros estuvimos en el 88 en la Asociación de Estudiantes, que ahí era Rigoberto Cabrera, el secretario general, pero luego hubo una compañera, Claudine Galdes, que fue la primera secretaria general de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política, ¿verdad? Que eso ya fue como en el 90, 91, creo. Eh, una de las cosas es que ahí nosotras creamos con otras compañeras, porque no fui sola yo, ¿verdad? Creamos un colectivo, creamos la Comisión de la Mujer de la Escuela de Ciencia Política, ¿verdad? Y empezamos a hacer cosas dentro de la escuela, como para visibilizar las múltiples formas de violencia que existían, ¿verdad? Las diferentes exclusiones. Ahí nosotras pues teníamos un círculo de estudio, círculo de lectura con otras compañeras, eso, de diferentes unidades académicas que nos juntábamos de vez en cuando a analizar qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? A leer. Y entonces yo creo que uno de los papeles tal vez más importantes que yo tuve dentro de la universidad fue siempre colocar la situación de las mujeres, ¿verdad? Los problemas que las mujeres estábamos viviendo tanto dentro de la universidad como fuera, apoyar la organización, ¿verdad? Pero sobre todo creo yo que la parte del estudio, ¿verdad? Del análisis, de propiciar como nuevos conocimientos, esa fue una acción que hicimos también. Una cosa que me parece a mí importante y que a mí me gustó muchísimo del grupo Fénix, que era donde yo participaba, era que uno de los lemas, ¿verdad?, que teníamos nosotras que tenemos nosotros y nosotras ahí era que no podías ser buen dirigente si no eras un buen estudiante. Y entonces nosotros nos juntábamos a estudiar. Y eso era algo bien, bien chilero, ¿verdad? Porque la verdad es que digamos, eso no solo nos hacía unirnos políticamente, sino también como compañeros, ¿verdad? Yo recuerdo que, digamos, nos juntábamos casi todos los sábados y éramos estudiantes de diferentes semestres, ¿verdad? Yo estaba pues ya en ese momento en tercer semestre o en el segundo año. Habían compañeros de tercero, de cuarto, ¿verdad? Que ya estaban en la carrera, digamos, y habían chavas de primer semestre, ¿verdad? Que estaban entrando a la U y nos juntábamos en alguna casa, pero todos los sábados lo hacíamos, ¿verdad? Luego ya nos echamos una chela o no sé qué, pero siempre primero era estudiar, ¿verdad? Los que iban en semestres avanzados nos ayudaban a quienes no entendíamos algo, nos explicaban. Me recuerdo que había un compañero que es no vidente, ¿verdad? Y entonces entre todos le ayudábamos a hacer sus exámenes, ¿verdad? Le leíamos documentos. O sea, habían cosas así, ¿me entiendes? De mucha solidaridad, de mucho compañerismo, eh, y había mucho debate político y teórico, ¿verdad? Porque la verdad es que si yo no entendía algo y lo preguntaba, todo el grupo se volcaba y nos poníamos a discutir, ¿verdad? Entonces era una cosa muy, muy linda, ¿verdad? De mucho compañerismo. Por supuesto, digamos, la mayoría eran hombres, solo éramos 2 mujeres, eran como 18 hombres, ¿verdad? 20 hombres y solo 2 chavas dentro del grupo, pero
digamos, siempre hubo como esa posibilidad de discutir. Claro que con muestras de machismo, ¿verdad? Porque pues sí, todo el mundo, todas éramos así. Nosotras estábamos recién como haciendo de algunos descubrimientos, ¿verdad? Y no teníamos un discurso muy sólido, ¿verdad? Pero precisamente creo que en esa época fue que empezamos a construir esa argumentación, ¿verdad? Esa explicación, esa otra manera de entender la vida, ¿verdad? Eh, y creo que sí, digamos, el movimiento estudiantil y esa posibilidad de crear conocimiento, de hacer debate político con nosotros, fue una de las cosas más importantes que pudimos haber hecho en ese momento. Gracias. Entonces, yo comprendo que no existe solo un feminismo, sino que hay varios, ¿verdad? Entonces, ahora se Así, habla de feminismos, digamos. así es. Entonces, ¿con cuál feminismo se identifica usted más? Bueno, mira, esto no sé, bueno, hay diferentes opiniones, ¿verdad? Yo creo que todos los feminismos nos aportan diferentes propuestas, porque cada una de esas propuestas se sitúa desde el lugar en donde quien produce la propuesta se ve afectada o desde la lectura que hace del contexto, ¿verdad? Pero yo creo que el contexto es diverso, no es lineal, no es estático, ¿verdad? No es único tampoco. O sea, en este contexto conviven diferentes realidades y diferentes experiencias. Entonces, eh, no creo que haya una sola que es válida, ¿verdad? Todas las propuestas nos aportan, ¿verdad? Entonces, a ver, el feminismo comunitario nos aporta esa relación, digamos, con la naturaleza, y en eso coincide con las ecofeministas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las radicales, las feministas radicales o las feministas decoloniales nos plantean cómo las múltiples opresiones se intercalan, ¿verdad? Y son parte de un sistema que nos pone en estancos a cada quien, ¿verdad? Y que hay una cadena de opresiones y que es importante que comprendamos esa complejidad, ¿verdad? De ese sistema clasificatorio y de cómo se articulan las opresiones y cómo se nos coloca a cada quien en un lugar que no nos permita construir vínculos ideológicos, afectivos, políticos con otros seres que están siendo oprimidos, aunque en otras dimensiones de su vida, ¿verdad? Eh, y las liberales, digamos, que no están precisamente en la construcción de movimiento y esto, pero que están en términos de las políticas públicas, también están tratando de garantizar algunos derechos para que las mujeres, para que haya un marco civilizatorio que aunque no es suficiente, nos ayude a reconocernos como ciudadanas, como sujetas en esta sociedad. Hay muchos debates, ¿verdad?, dentro de cada una de las corrientes, y yo creo que esos debates tienen que ver con la necesidad de ir identificando diferentes aristas de las problemáticas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas las propuestas son válidas, todas las propuestas aportan mucho, ¿verdad? Y no es posible que nos querramos casar con uno solo. Entonces yo soy promiscua feminista, digamos, ¿verdad? Porque la verdad es que me gusta todos, reconozco en todos una gran importancia, grandes aportes, y puede ser que en algunas cosas no tenga acuerdos, pero tengo desacuerdos con algunos puntos de todos, ¿verdad? Entonces no me identifico con uno solo. Aunque por supuesto me gustan más los feminismos que cuestionan el poder más desde el centro, que son más históricos, que son más estructurales, que son más complejos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, digamos, me gusta mucho el feminismo lésbico, ¿verdad? El feminismo negro, que se cuestiona también la heterosexualidad, que se cuestiona cómo te colocas con tu cuerpo, ¿verdad? En esta realidad, cómo
el deseo ha sido aprendido y cómo naturalizamos esos deseos, ¿verdad? Entonces, me gustan esos feminismos que te retan a pensarte vos en esas estructuras internalizadas de poder, ¿verdad? Pero todos de alguna manera te lo cuestionan, ¿verdad? Porque todos te hacen pensarte en esa multiplicidad de opresiones, de cadenas de opresiones que existen, ¿verdad? En uno o en otros ámbitos. Pero a mí me gusta mucho, digamos, lo que te cuestionan el poder, el privilegio, digamos, los decoloniales. Yo por lo menos me he visto muy reflejada cuando se habla, cuando se cuestiona ese feminismo blanco, ¿verdad? Que es ese feminismo ladino, ese feminismo mestizo que tenemos aquí, que casi no nos lo pensamos, ¿verdad? O sea, las personas ladinas andamos por el mundo pensando que somos los centros de esta nación, ¿verdad? Que además fue impuesta. Entonces, la verdad es que eso me cuestiona mucho a mí en lo personal, y esos son, creo yo, los que más, con los que más me identifico porque me interpelan, personal y colectivamente. ¿Y cómo fue su despertar hacia el feminismo? Bueno, mira, es una cosa bien, pues no sé, bien curiosa. No sé si a todas nos pasa lo mismo, o bueno, a mí me pasó. Yo entré con 18 años a la universidad, como te decía. Yo en esa época tenía mi novio y andaba así con las hormonas súper movidas, ¿va? Pero al mismo tiempo andaba con la culpa, ¿verdad? De que yo quería hacer de todo, pero sabía que no podía, porque cómo le iba a hacer eso a mi mamá, ¿verdad? Entonces andaba con la culpa, entre las ganas y la culpa, le digo yo, ¿verdad? Ese es mi momento. Porque de verdad estaba así como bien confundida, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque mi cuerpo me pedía una cosa, pero mi mente me decía otra, ¿verdad? Y entonces, cuando yo entré a la universidad con todo ese movimiento en mi cabeza, justo mi mamá tenía un local comercial que se lo alquilaba a una señora que se llama Olga Villalta, que es otra feminista, ¿verdad? Y tuve la suerte de que ella fuera la inquilina de mi mamá. Y el local ese estaba abajo de mi casa. Y Olga Villalta lo que tenía era una distribuidora de libros. Entonces, cuando yo entro a la escuela, primero yo conocí a Olga porque era inquilina, ¿verdad? Pero luego cuando entro a la escuela y me encuentro a Olga, entonces ya platicábamos, ¿verdad? Y a veces yo bajaba a platicar con ella en la distribuidora de libros. Ella me pasó muchas lecturas, ¿verdad? Esa fue una primera cosa, que ella me pasaba documentos, o sea, sabía que yo era una chava así como inquieta, ¿verdad? Pensando cosas. Y entonces ella me pasó las primeras fotocopias de documentos sobre feminismo, sobre género, ¿verdad? Un día creo que fue cerca así como de una huelga de Dolores o algo así en este tiempo de haber sido, cerraron el edificio y nos quedamos encerradas en el edificio. Y entonces justo estábamos ahí y nos pusimos a platicar, ¿verdad? Y entonces yo le conté como esta situación en la que andaba, ¿verdad? Entre las ganas y la culpa. Y entonces ella me empezó a explicar, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? O sea, cómo este sistema controla tu cuerpo, controla tu sexualidad y cuál es el objetivo, ¿verdad? Y que esa es una forma de violencia y lo de las instituciones y la religión y la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí la verdad es que se me abrió el mundo con esa explicación que ella me dio, ¿verdad? Y la verdad es que vincularlo con algo que a mí me estaba pasando, ¿verdad? O sea, con mi cuerpo, con mi sexualidad, fue algo que me conectó inmediatamente con la propuesta feminista, ¿verdad? Y mi deseo de querer conocer más, ¿verdad? Para entender más por qué yo sentía lo que sentía, ¿verdad? Entonces, desde ahí, digamos, es que yo me vinculo con esto y luego me empiezo a juntar con chavas que ya habían cerrado, que se juntaban en las gradas de la escuela, estaban estudiando su privado y que eran feministas, ¿verdad? Y no sé por qué, cómo caí yo en ese grupo, pero bueno, ahí sí que tirada con onda, porque yo estaba en primer año, ellas ya habían cerrado, ya no llegaban a recibir clases, sino que llegaban a estudiar y nos hicimos súper cuatas y entonces, bueno, ya de ahí
en adelante, ¿verdad? O sea, estas chavas me empezaron a compartir documentos, ya me invitaban a talleres, empecé a ir a otras cosas, ¿verdad? Y por eso es que entonces, de ahí fue que empezamos a formar la Comisión de la Mujer, ¿verdad? Dentro de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política, y luego creamos la primera Comisión de la Mujer en la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Pero fue un poco por eso, ¿verdad? Interesante sus inicios. Entonces, ¿sí se hablaba sobre feminismos en el movimiento estudiantil? Bueno, yo no creo que nosotras hablábamos de eso, ¿verdad? La verdad es que el resto de la gente nos miraban como las raras, como las lesbianas, como las, ¿qué? No sé, no nos veían bien, ¿verdad? O sea, nos miraban como las problemáticas, las que siempre andábamos chingando a los hombres, las que solo quejándonos nos pasábamos, ¿verdad? Pero no había un debate. Nosotras hablábamos sobre feminismo y entendíamos, ¿verdad? Que digamos de ahí venían como muchas de las lecturas que nosotras estábamos haciendo, pero éramos grupos pequeños, ¿verdad? Te digo, no, yo pues con mis compañeras que habían chavas de historia, de medicina, de odontología, de ciencia política. De historia dije, sí, básicamente, ¿verdad? Éramos un grupo pequeño. Pero luego, digamos, habían pues otras mujeres, ¿verdad? Estaba la doctora Gladys Bailey en medicina, que estaba haciendo una batalla frontal contra el acoso sexual, ¿verdad? En la Facultad de Medicina, en los hospitales, sobre todo. Estaba Nasilia Monzón, ¿verdad? Que estaba también, ella trabajaba en esa época en el Centro de Documentación, en la Escuela de Ciencia Política, entonces ella también, digamos, estaba haciendo como sus esfuerzos con mujeres docentes, ¿verdad? Con otras trabajadoras administrativas de la universidad. Y nosotras estábamos en esta jugada más con estudiantes, ¿verdad? Pero habían algunos vínculos, ¿verdad? Porque, bueno, con Ana Silvia, desde que entré a la universidad nos conocemos y entonces siempre era así como estar platicando, ¿verdad? Llegaba al centro de documentación y ahí nos la pasábamos platicando y planeando cosas, ¿verdad? Entonces, sí hablábamos del feminismo en un círculo muy pequeño, pero institucionalmente no se hablaba nada, ¿verdad? No es como ahora, que incluso hay lugares, bueno, nosotras recién acabamos de hacer jornadas académicas en ciencia política, en historia, ¿verdad? Hicimos las jornadas académicas sobre feminismo, sobre diversas propuestas feministas, o sea, eso no se miraba antes, ¿verdad? Entonces, ante estas reacciones, ¿fue difícil el proceso de fundación de la Comisión de la Mujer en la Asociación de Ciencia Política y en la Asociación de Estudiantes Universitarios? No, fíjate que no fue difícil. La verdad es que la creación misma del espacio no fue difícil. Lo que era complicado era cómo trabajar con el resto disculpa, lo que era difícil era cómo trabajar con los compañeros y con otras compañeras, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotras convocamos a un encuentro de mujeres universitarias y nos boicotearon la actividad. Nadie, habíamos hablado con compañeras de diferentes unidades académicas, todas habían dicho que sí, a la hora de la hora, muchas dijeron, no, no vayan a eso, ¿verdad? Porque eso es de esas chavas que son peleoneras, que de plano son lesbianas, que son no sé qué. Entonces, digamos, hubo un boicot, ¿verdad? Así, sin hacerlo de frente, que no nos permitió realizar esa actividad a pesar de todo lo que nos había costado. Luego, digamos, en la EU, nosotras hicimos una boletina, me recuerdo, yo no me acuerdo en qué año fue eso. Hicimos la boletina y no nos querían dejar que la leyéramos hasta que tuvimos que hacer alianzas con el honorable ingeniería, que por la fuerza, ¿va? Nos abrieron el espacio y nos subimos a leer la boletina, ¿me entiendes? O sea, tuvimos que hacer así como cosas. Yo me encontré esa boletina hace algún tiempo y dije, ay, qué terrible, ¿verdad? Lo que escribimos, la verdad, pues ahorita que lo leo, porque sí, pues nada que ver, ¿verdad? La verdad, pero fue algo que hicimos así como muy a la carrera y fue un ejercicio de rebeldía, pero que no había un discurso muy claro ahí, ¿verdad? Pero fue como el primer intento y estabas así como bien chavitas, entonces creo yo que más bien era como hacernos escuchar, ¿verdad? Hacer valer nuestra voz, aunque no tuviéramos claridad de la propuesta de futuro que queríamos, ¿verdad? Pero sí, fue bastante complicado, ¿verdad? El trabajo. Por ejemplo, digamos, hubo alguna situación, algunos casos de denuncia de violación, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera reacción de los compañeros era, pero y estaba buena la chava, era bonita.
Entonces, y no teníamos los argumentos de cómo rebatirles esa falta de humanidad, ¿verdad? O sea, cómo discutir con ellos lo terrible de su expresión, ¿verdad? O sea, no solo sentíamos la impotencia, ¿verdad? Pero no teníamos todavía todo el argumento para poder explicarles a ellos qué era lo que pasaba. Entonces lo que hacíamos era pelearnos, ¿verdad? Así como, macho pisado, no sé qué, o sea, ¿me entendés? Y no podíamos todavía, ¿verdad? Entonces sí fue una cosa bastante compleja. Eh, y luego, digamos, nos movíamos entre la necesidad de tener libertad sexual, pero muchas culpas, ¿verdad? Y muchos miedos, porque sí, efectivamente, habían algunas compañeras lesbianas que no se atrevían a reconocer, a salir del closet, ¿verdad? Porque no lo habían hecho ni con ellas mismas todavía. Entonces, era como bien difícil hablar de esto, ¿verdad? En una sociedad que no te lo posibilita, ¿verdad? Muchas gracias. La licenciada Isabel también me comentaba que la Comisión de la Mujer participó en el diálogo del proceso de paz. ¿Es esto correcto? Sí, era lo que te decía al principio, que yo fui delegada de la Asociación de Estudiantes Universitarios en el sector de mujeres, ¿verdad? Y participé como Comisión de la Mujer de la EU, ¿verdad? Aparte estaba la EU participando en la Mesa Sindical y Popular, ¿verdad? Que estuvo en su momento Víctor Hugo y luego estuvo Manolo Vela. Eh, yo estuve como delegada en la Comisión de la Mujer en el sector de mujeres, ¿verdad? Y participábamos varias, ¿verdad? Varias chavas estudiantes estuvimos como acompañando ese proceso. ¿Y cuál fue el rol que tuvieron ustedes como Comisión de la Mujer dentro de este diálogo? ¿O cuáles fueron las principales, digamos que, demandas que ustedes tuvieron? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que nosotras teníamos claras era, digamos, como todo el papel represor que el Estado había tenido, ¿verdad? Entonces, nuestras demandas iban mucho en ese momento girando hacia la necesidad del cese a la represión, de la finalización del militarismo, ¿verdad? De la militarización, de la democratización, ¿verdad? Del país. Estábamos como muy conscientes de la necesidad de, digamos, de reconocer toda la discriminación y exclusión que las mujeres vivíamos, ¿verdad? Y la necesidad de la creación de políticas públicas que ayudaran a que las mujeres nos desarrolláramos, ¿verdad? De una manera más adecuada, tener oportunidades y tener acceso a los recursos y a los servicios públicos, ¿verdad? Por ahí era que iban nuestras demandas en ese momento. Por supuesto, lo relacionado con la violencia estaba, pero no estaba tan explícito, y eso nos pudimos dar cuenta después, cuando hicimos ya un balance, años después, ¿verdad?, de lo que habían sido las propuestas, que planteamos muy pocas cosas y de eso no quedó nada. Lo mínimo que planteamos no quedó reconocido en los acuerdos de paz. Nosotras en ese momento como estudiantes lo que hicimos, bueno, yo fui delegada siendo, digamos, parte de la Asociación de Estudiantes, delegada del sector de mujeres en la Asamblea de la Sociedad Civil, y particularmente estuve delegada en el tema de papel del ejército y fortalecimiento de una sociedad democrática. Y nos metimos, digamos, nosotras como de cabeza en ese tema, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, que en el de aspectos socioeconómicos habían compañeras sindicalistas, ¿verdad? En el tema de identidad y derechos de las mujeres indígenas habían compañeras indígenas, ¿verdad? Pero en el de reformas constitucionales habían compañeras que eran abogadas. Pero en el tema del fortalecimiento del poder civil y papel del ejército, nos metieron allí a la EU, digamos, ¿verdad? Porque era como una organización representativa de toda esa lucha por la democratización, ¿verdad? Y por eso, digamos, aunque tuvimos una fuerte oposición dentro del sector de mujeres, sobre todo por mujeres que eran, digamos, como más
del ala del feminismo liberal, podríamos decir ahora, ¿verdad? O sea, más institucionalistas, mujeres que tenían experiencia de participación en partidos políticos, ¿verdad? O que habían sido funcionarias públicas y que estaban en otros colectivos. Ellas se opusieron, por ejemplo, a que yo fuera delegada, ¿verdad? Eh, porque había una vinculación entre las organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles con la URNG, ¿verdad? Que hay una vinculación clandestina. Entonces, digamos, ellas no querían que esa corriente de pensamiento quedara ahí o tenían miedo, no lo sé. Y por eso se opusieron. Pero al final de cuentas, digamos, fue algo que logramos revertir, ¿verdad? Y entonces sí, yo que estuve de delegada en ese tema, ¿verdad? O sea, nosotras estuvimos ahí. Y el papel era, pues bueno, eso, facilitar discusiones, escribir documento y luego llevar esa propuesta consensuada del sector de mujeres a una mesa de trabajo con los otros 10 sectores de la sociedad civil, ¿verdad? Discutirlo y que saliera un documento que luego se presentaba en la mesa de negociaciones para, para que fuera la base, digamos, o que diera sustento a los acuerdos de paz. Muchas gracias. Entonces, por lo que entiendo, usted se ha dedicado bastante al trabajo de medios de comunicación y del periodismo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la llevó a dedicarse al trabajo periodista? Pues mira, fíjate que no, yo cuando estaba en la EU, precisamente en el 92 fue, sí, vino el primer retorno, ¿verdad? Empezaron a venir las primeras personas que habían estado refugiadas en México. Y en ese primer retorno, las comisiones permanentes de apoyo a los retornados y refugiados pidieron el apoyo a la universidad para que toda la gente que venía de México pudiera pasar, dormir en la U y luego seguir, ¿verdad?, su viaje a Ixcán. Entonces, como estábamos en la EU, pues nos tocó un trabajo organizativo fuerte, ¿verdad? De ver en qué aulas se podían quedar, organizar todo el asunto del agua, ¿verdad? De buses, ir a recoger a la gente. Entonces, organizamos todo un cuerpo de voluntariado bastante grande, ¿verdad? Como te digo, en ese momento, dentro de la AEU funcionaba el Consejo Consultivo, que eran 2 personas delegadas de cada facultad, y ellos estaban vinculados con las asociaciones estudiantiles, y cada asociación estudiantil tenía un cuerpo, digamos, de gente con la que se relacionaba, ¿verdad? O sea, un grupo de gente con la que se relacionaba, y un cuerpo de gente voluntariada, ¿verdad? Que era el secretariado. Entonces, la verdad es que cuando nosotros decíamos saquemos marcha de la U, éramos un montón, ¿verdad? De gente que salíamos porque cada escuela, cada facultad, tenía un maral, ¿verdad? Que participaba, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en el 92, surge Voces de Mujeres. Y Mariela Aguilar, que es la fundadora, ella es trabajadora social, pero también es socióloga, me llega a hacer una entrevista como parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Yo estaba organizando algunas de las tareas ahí en la universidad. Y entonces ella me llega a entrevistar como parte de la Comisión de la Mujer. Y ahí fue amor a primera vista, ¿verdad? O sea, nos enamoramos con Mariel, digamos, y nos hicimos súper cómplices, ¿verdad? O sea, hubo mucha empatía y mucha coincidencia en lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo me convertí en una fuente permanente de voces de mujeres, ¿verdad? Y al año siguiente fue que se crea el sector de mujeres. Entonces, Mariel fue la delegada de voces de mujeres en el sector de mujeres, ¿verdad? Y yo iba como delegada de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y además estaba Ana Silvia, que también era parte de Voces de Mujeres, ¿verdad? Y yo pues estaba como muy en relación con ella en la escuela. Entonces como que había mucha coincidencia, ¿verdad? El asunto es que en el 95 yo me incorporo a Voces de Mujeres, me invitan a ser parte y desde ahí me quedé, ¿verdad? La verdad es que para mí la radio resultó ser algo súper apasionante, ¿verdad? En el sentido de la posibilidad no solo de difundir un pensamiento propio, ¿verdad? Además de difundir una propuesta política
que se está construyendo en diferentes lugares del país y del mundo, ¿verdad? Pero además tener esa posibilidad de comunicarme, ¿verdad? De saber que hay alguien que me escucha, de interactuar cuando la gente llama, ¿verdad? Cuando la gente me escucha. He tenido experiencias súper importantes, ¿verdad? En la radio, gente, digamos, que ha logrado salvar su vida por la información que hemos dado, por cuestiones de cómo enfrentar situaciones de violencia, ¿verdad? Mujeres que han logrado salir de esos círculos, cómo atender la salud, ¿verdad? Mujeres que han escuchado esto o que se han incorporado a organizaciones a partir de las diferentes propuestas que nosotras compartimos. Entonces, la verdad es que ha sido algo súper rico. Y luego en el 2002 me invitaron a ser parte del consejo editorial de La Cuerda, que es pues definir cuáles son los contenidos que se van a publicar en el periódico, ¿verdad? Y posteriormente pues me incorporé como socia de la asociación, ¿verdad? Entonces, para mí estar vinculada a la comunicación y luego ahora pues escribo columnas, ¿verdad? En el Diario de Centroamérica, en el periódico. Eh, ha sido bien importante, la verdad, porque es otra manera de aportar, ¿verdad? O sea, escribir algo y que otra gente te lea y que genere, aunque sea dudas, ¿verdad? Eso es bien importante para mí. Creo que eso es parte de esta tarea comunicacional que necesitamos para hacer conciencia en más gente, ¿verdad? Entonces, también en el tema del periodismo, ¿considera que la perspectiva de género continúa siendo un reto para el periodismo guatemalteco? Por supuesto, por supuesto. Y mira, digamos, a mí no me gusta hablar, digamos, de la perspectiva de género, pero entiendo, digamos, que es una propuesta más metodológica. Yo por lo menos trato de difundir las propuestas feministas, ¿verdad? Porque la perspectiva de género es como un aporte metodológico, teórico metodológico, digamos, que ayuda a ir como paso a paso, ¿verdad? Comprendiendo. Pero el problema con lo de la perspectiva de género es que puede despolitizar, ¿verdad? Despolitiza una propuesta compleja muchísimo más amplia. Entonces te digo que estoy de acuerdo con esto de la perspectiva de género, de utilizarlo de manera pedagógica, ¿verdad? Porque efectivamente no vas a pretender, y además con todos los prejuicios que hay alrededor del feminismo, yo con un periodista y le digo, mire, yo quisiera que usted incorporara el feminismo en su trabajo, me manda la chingada, porque además pues partimos de la ignorancia que la mayoría de la gente tiene, ¿verdad? Pero si hablamos de la perspectiva de género, puede ser un concepto un poco más amigable, ¿verdad? Para algunos, y que te permite ir orientando una reflexión sobre cómo desde el periodismo se debería de ser un poco menos neutral. Es decir, nosotros por lo menos en La Cuerda hablamos de que nosotras no hacemos un periodismo neutral, hacemos un periodismo intencionado, ¿verdad? Porque reconocemos que la neutralidad no existe. Es decir, cada quien cuando escribe, escribe desde su experiencia, desde su vivencia, desde sus marcos filosóficos y de interpretación, ¿verdad? Entonces, generalmente se nombra como ideología a lo que cuestiona el sistema, ¿verdad? Pero no se nombra como ideología lo que sustenta este sistema de dominio, ¿verdad? Entonces, para nosotras es bien importante mostrar que todo es ideología, ¿verdad? Por un lado, que no hay neutralidad, por otro lado, y que hay un sistema de dominio que nos ha permeado, ¿verdad? Y que el machismo, digamos, ese pensamiento patriarcal de dominio, ha sido impuesto como algo normal, ¿verdad? Como que así es. Entonces, eso es lo objetivo. Lo subjetivo es cuando yo cuestiono. Lo objetivo es que así ha sido y así tendría que seguir siendo. Entonces, es cuestionar ese pensamiento binario también, ¿verdad? Ese pensamiento dicotómico que no nos permite complejizar, ¿verdad? La comprensión de la realidad. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva de género, es una forma metodológica que nos dice, que nos da como pasitos, ¿verdad? Para ir viendo cómo este sistema ha hecho que entendamos que entendamos la realidad de una manera, pero luego en la comunicación que utilicemos esa referencia incluso para informar, ¿verdad?
Aquí, por ejemplo, digamos, todos los temas de violencia o la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres, a quien se acusa es a las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, la violación sexual es el único delito por el cual se estigmatiza a la víctima y no al victimario, ¿verdad? Entonces, digamos, y a eso han contribuido los medios de comunicación y los periodistas, ¿verdad? Así como mujer asesinada por infiel, ¿verdad? Mujer asesinada por delito pasional. O sea, digamos, hay un discurso ya periodístico que no ayuda a politizar la violencia y a desnormalizar la violencia, ¿verdad? Entonces sí, claro que hace falta muchísimo todavía para tener un periodismo que sea más crítico de la realidad misma y por lo tanto que contenga un discurso coherente con esa crítica, ¿verdad? Pero eso pasa porque el periodista o la periodista hayan hecho un cuestionamiento personal de esa manera dicotómica de leer la realidad, ¿verdad? Y de hacer una revisión epistemológica también de la comprensión y de los referentes teóricos que utilizan para comprender la realidad, ¿verdad? O sea, si sigo utilizando las mismas categorías y las mismas creencias, voy a seguir reproduciendo el mismo sistema de dominio, ¿verdad? Y ya para finalizar, ¿cuál considera que es el mayor reto para los medios de comunicación feministas hoy en día en Guatemala? Uy, bueno, mira, yo creo que yo identifico algunos. El primero es hablar de manera que la gente nos entienda. Es decir, acercarnos más, ¿verdad? Porque yo este discurso que te estoy diciendo aquí puede ser, o sea, lo estoy haciendo pues contigo porque entiendo que estás como en esta jugada, pero yo estoy segura que no toda la gente que me escuche me lo puede entender, ¿verdad? Entonces tengo que construir y desde el periodismo feminista tendríamos que construir formas más, ¿qué? Más coloquiales, más sencillas, pero que no le quiten todo el peso de la voz que tenemos, ¿verdad? Que tienen las propuestas feministas. Ese es un reto muy importante. La segunda cosa es llegar a más gente, ¿verdad? Y entonces, y sobre todo a las jóvenes, ¿verdad? Porque yo creo que hay una nueva forma de, como el patriarcado, bueno, todos los sistemas de dominio se refuncionalizan, se actualizan, ¿verdad? O sea, incorporan las nuevas prácticas, entonces yo creo que hay una nueva forma de violencia sexual contra las mujeres. Está la obvia, ¿verdad? Que es el acoso, la violación, todas las violencias sexuales, pero hay una nueva, ¿verdad? Y es la sutil, y es que hoy las chavas andan con una libertad sexual, ¿verdad? Con el discurso de la autodeterminación sobre el cuerpo. Pero yo creo que esa forma, digamos, de ese discurso está siendo aprovechado por el patriarcado. Es decir, hay muchísimos hombres que se aprovechan de la libertad sexual que las mujeres jóvenes dicen tener y que las usan, ¿verdad? Entonces todavía hoy tenemos que ver cómo hacemos para llegar con esas mujeres jóvenes a hacer un diálogo, un debate de cómo podemos hacer para realmente ser dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades, sin ser instrumentalizadas por esta refuncionalización del patriarcado actual, ¿verdad? Y digamos, eso me parece a mí que es una cosa, es otro reto, ¿verdad? Llegar a mujeres jóvenes, hablar con lenguaje sencillo, sin perder la complejidad. Y la otra cosa es, ¿cómo hacemos para vincular estas propuestas que son macro, ¿verdad? Con tu vida personal, es decir, ¿cómo le hacemos para que la gente, más bien, para que nosotras logremos exponer este pensamiento complejo que tenemos que explica que este modelo mundial de acumulación capitalista requiere del control de los cuerpos y sexualidades de las personas y requiere de este múltiple dominio, ¿verdad? Y la construcción de múltiples identidades y de múltiples secciones de opresión
para garantizar el enriquecimiento de algunos, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hacemos para que yo, en mi vida personal, yo logre entender que cuidando mi salud, que consumiendo otra cosa, que construyendo otras relaciones sociales, que construyendo un imaginario distinto, digamos, de vida, puedo ir contribuyendo a ir socavando ese poder de dominio planetario, ¿verdad? Que nos tiene tan explotadas, explotados y tan oprimidos hoy, ¿verdad? Y cómo comprender que hay un montón de elementos simbólicos, desde la publicidad hasta las religiones, ¿verdad? Que nos llenan el pensamiento, la cabeza, pero también el cuerpo, de un montón de condicionamientos, ¿verdad? Para tener un comportamiento determinado que solo le sirve al sistema económico. Entonces, esa complejidad de pensamiento creo yo que todavía tenemos dificultad para poder compartirla, ¿verdad? Y no creo que es así como la neta del planeta, pero yo creo que tenemos muchas cosas que decir, ¿verdad? Todavía. Y parte de los retos es esto, ¿verdad? Creo yo, para la comunicación feminista, ser más virales, aunque yo creo que de las propuestas políticas de este siglo, las propuestas feministas son las que más difusión tienen y son, por lo tanto, de las más atacadas también en este momento por grupos fundamentalistas, por grupos religiosos, ¿verdad? Por gobiernos incluso, porque estamos llegando a mucha gente, ¿verdad? Pero creo que tenemos que fortalecernos más. Bueno, muchas gracias, María Dolores, por compartir